yo la protejo contra el viento. La riego un poco y la... Siempre para mí es un gusto estar en Teodelina con su gente en esta importante localidad, atento a todas las demandas, inquietudes que van surgiendo, y en este punto, por supuesto, hay mucho por hacer. De hecho, nuestro departamento hoy, cuando uno quiere plantear un punto de mirada, tiene que detenerse en lo que está pasando con la gravísima situación hídrica, porque desde ya lo de Melincue nos está generando una enorme preocupación, lo de la Picasa también, pero la zona de Teodelina, Villa Cañas y otros lugares están cada vez en peores condiciones. Venado Tuerto mismo está rodeado de aguas con barrios periféricos afectados. Y esto tiene que ver con que evidentemente en la provincia no estuvo puesto en el lugar que correspondía en la agenda pública la cuestión hídrica. Cuando el año pasado renunció el responsable del área, señalando que su propio gobierno no había estado a la altura de las circunstancias, fue un mensaje evidente, a confesión de partes, relevo de pruebas, se dice. En eso fue un funcionario del área que planteó que, por ejemplo, no se había reclamado con fuerza en el Comité Interjurisdiccional que integra Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que es un ámbito que es central a la hora de evitar que Santa Fe sea una palangana, como se ha dado en los últimos tiempos, ¿no? Agua que entra de Córdoba y que no puede pasar a Buenos Aires queda en una especie de palangana. Y de hecho no estuvo esa presencia en la agenda pública en el primerísimo lugar como tenía que haber estado. Las obras centrales no se han hecho. El gobernador anunció en el último inicio de sesiones del periodo ordinario que se ponía en marcha un consejo productivo hídrico, una buena idea, y que además iban a estudiar en forma consensuada la factibilidad de las obras más importantes. Enunciados que, por supuesto, uno no deja de estar de acuerdo, pero que tenían que haber sido planteados mucho antes. Las ejecuciones presupuestarias mucho antes, las obras estratégicas mucho antes. No puede ser, ahora que nos tapó el cuello el agua, que se afronten este tipo de decisiones con tanta mora, cuando evidentemente aquí correspondía hacer otra cosa. En la emergencia, por supuesto, hay que actuar, hay que tratar de evitar las politizaciones indebidas, con críticas que sean realmente inconducentes. En la emergencia hay que actuar, y en ese caso, por ejemplo, en Melincue estamos acompañando las barreras de contención que se están haciendo, que ojalá funcionen, o este tipo de medidas que se adoptan a veces en forma provisoria en esta zona misma. Pero las estaciones de bombeo que se han activado tenían que haber estado activadas mucho antes, por ejemplo en la Picasa o en Melincue mismo. En la etapa de seca no se trabajó adecuadamente. Y esta es entonces una reflexión que nos surge de este momento tan pero tan difícil que está viviendo. Nos surge como reflexión concreta que la dirigencia política tiene que actuar con previsión, con altura. No puede ser que actúe siempre ante las emergencias reaccionando tarde. Y se impone entonces una ejecución de obras. Y también de parte de los legisladores se impone que aprobemos una ley regulatoria de aguas. En ese sentido, el año pasado presenté un proyecto de código de aguas, una regulación que nuestra provincia tiene que tener acerca de los diversos usos del agua, que incluye en ese gran trabajo lo que tiene que ver con los cauces naturales y artificiales, y entonces con los canales clandestinos, que ya son controlados desde una ley, con un estado de que actúe, y no como pasa ahora, que al no existir una norma legal se han ido multiplicando y han agudizando el problema. Este tema de los canales clandestinos hace al problema. Y lo único que tenemos en la provincia es un artículo o algunos artículos del Código Rural sancionado en 1901. Han pasado entonces años, más de un siglo, y Santa Fe carece de una herramienta, tiene un vacío enorme. Las otras provincias argentinas tienen todas ley de aguas. En Mendoza incluso con rango constitucional, Santa Fe no la tiene. Entonces ahí nosotros lo que queremos trabajar es la sanción de esto. El año pasado el proyecto que presenté tiene estado parlamentario desde ya, pero no fue tratado porque no se había tomado quizás conciencia de la celeridad que este tema merecía para ser tratado. Pero ahora, como tiene media sanción del Senado y entonces hay una voluntad ya más definida de hacerlo, confío en que se pueda tratar a la brevedad y que tengamos una herramienta que va a ser útil para encarar la solución de este gran problema. Y esto pasa con otros temas también. Pareciera ser que la provincia reacciona luego que ocurren tragedias. El año pasado también había dado inicio en el periodo de sesiones ordinarias
había dado presentación a un proyecto de ley provincial de transporte, porque hay nuevas modalidades de transporte, porque hay nuevas formas de hacer los servicios, remises, puerta a puerta, transporte de autotransporte del personal. Y esto está, en cuanto a transporte de pasajeros, legislado por una ley que data de 1935. 82 años después se han hecho algunos parchecitos, pero está faltando actualizar esa herramienta. Entonces esto tampoco se trataba. Ahora que hubo una tragedia, Monticas, dramática, con 13 muertos, también hay voluntad de tratarse, y bueno, nosotros de la Comisión de Transporte estamos sí o sí impulsando ya el debate para que tengamos una norma actualizada, donde los corredores de las rutas se definan adecuadamente en cuanto a su explotación, donde haya controles por parte del Estado. Esto es entonces también uno de los temas que nos parece importante, que en Santa Fe se legisle para cubrir vacíos legislativos. Y hay muchas otras cosas. En esta tarea legislativa uno aborda cuestiones pensando, por ejemplo, que tenemos que consagrar la autonomía municipal, tenemos que consagrar el juicio por jurado popular, tenemos que consagrar el pirotecnia cero. Hay muchas otras cuestiones y seguimos presentando iniciativas, por ejemplo, acompañada de la diputada Giacone, en una idea que me parece muy útil desde el punto de vista de que hay que hacer un registro de aquellos condenados por delitos que han generado una agresión sexual. Hacer un registro de los que han sido condenados, por supuesto, con todas las exigencias de la ley y controlado por el Ministerio Público de la acusación, va a ser una herramienta importante porque va a estar controlado en ese registro aquel que haya sido identificado, pero también como se contempla la inserción de los datos genéticos que puede haber en una víctima producto del agresor. Eso también va a ser un elemento útil para tratar de estar atento cuando ocurran delitos de esta índole. En un país donde se denuncia solamente el 30% de las agresiones sexuales y de ese 30% solamente 10% son detenidos. Esto es un indicador de lo mucho que hay que hacer frente a esta problemática de la violencia, de la agresión sexual. Y en ese punto entonces este registro va a ser una herramienta útil para que nuestra provincia tenga desde el Ministerio Público de Acusación algún aporte que ayude a que el accionar policial sea más eficaz, al igual que el accionar de la justicia. Siempre hay mucho por presentar. Hemos planteado también la creación de un Consejo Provincial de Seguridad Deportiva. El deporte desde ya es una cuestión que a mí en lo particular me parece fundamental. El deporte es una herramienta que genera salud, cultura, educación. Siempre hay cosas por hacer, así que en ese sentido desde lo legislativo trataremos de estar dando cuenta de este tipo de tareas, de estos informes de gestión, hacerlo con bastante frecuencia para que la sociedad visibilice lo que estamos haciendo en la tarea legislativa, donde están también los temas de coyuntura. En la última sesión, por ejemplo, aprobamos por unanimidad una declaración común que integró declaraciones que hicimos varios legisladores, repudiando claramente este dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ese dictamen, el 2x1, beneficiando a genocidas, era un atentado contra la democracia. No era una respuesta técnica correcta por tal o cual índice, capítulo, artículo, lo que fuese. Acá lo que se trató fue una decisión, un despropósito hecho por 3 miembros de la Corte, 2 de los cuales ya venían mal barajados desde el vamos, porque habían sido nominados para ser integrantes de la Corte por una decisión del Ejecutivo, una forma de decreto, algo inadmisible. Bueno, 2 nominados más otra mujer determinaron en un fallo absurdo el beneficio del 2x1 para los represores, para los genocidas, lo cual atentaba contra la salud de esta democracia que tanto hemos logrado conseguir con tanto esfuerzo en la Argentina. Así que de hecho esa decisión de la Cámara de Diputados de la provincia se sumó a las voces que se han multiplicado y me alegra que se haya dado por tierra con eso a través de una ley que ha salido que acota lo que es el alcance de esa decisión de la Corte Suprema. Me parece bueno porque la política en materia de derechos humanos no fue una política de un sector, fue una política de Estado. Y esto quedó demostrado cuando todos los grupos políticos, de cualquier ideología, hasta incluso del mismísimo gobierno nacional, dieron su voluntad de poner un límite a ese fallo, a ese dictamen realmente tan cuestionable de la Corte para un país que ha ganado prestigio internacional en materia de derechos humanos, que tiene en su historia hasta un presidente como Alfonsín, que
fue valiente al plantear el juicio de las juntas, o luego Néstor Kirchner cuando habló de sus políticas de derechos humanos, y que de pronto aparecía ahora dando un mensaje equívoco que implicaba un retroceso en la calidad institucional que teníamos. Así que me parece importante que hayamos estado con esa actitud de rápida y respuesta y una actitud mancomunada de la Cámara, en este caso de Santa Fe, frente a este tema. Temas hay muchos, así que podemos estar siempre hablando de los mismos. Es para mí muy grato hacerlo, así que en cualquier otra oportunidad lo seguimos haciendo. Ha sido para mí un gusto poder hacerlo.